Ahora comenzaremos con la tercera clase de Isaías. El pasaje bíblico de hoy es el capítulo 7. El título del capítulo 7 es La Virgen. Primer punto principal: la turbación del rey y el pueblo. Versículos 1 y 2. Segundo: no temas y sé firme. Versículos 3 al 9. Tercero: la incredulidad de Acaz. Versículos 10 al 13. Cuarto: profecía mesiánica. Versículos 14 al 16. Quinto: predicción de la conquista de Asiria. Versículos 17 al 25. Ahora veamos el versículo 14. Leamos el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Sí, la señal más grande aquí es que Dios vendría al mundo haciéndose hombre. Es la profecía de la encarnación del Señor Jesús. Es la profecía de que el Señor Jesús nacería de una virgen. Está diciendo que una virgen concebirá y dará a luz un niño. Aquí el término virgen en hebreo es alma. La palabra virgen aquí es alma. También el término pétula es virgen. Pero el término alma describe mejor a una virgen que el término pétula. Éxodo 2:8, Cantares 2:3. En Génesis 24 a la Virgen Rebeca se la llama alma, pero también el término alma se usa para describir a una virgen no casada. Génesis 24:43, Éxodo 2:8, Salmos 68:25, Cantares 1:3, Cantares 6:8. Además, este término alma se tradujo en la Septuaginta con el término páldenos. En la Septuaginta se tradujo el término alma en páldenos. El término páldenos se usa para referirse a una virgen. Mateo 1:23. El nacimiento de Jesucristo es la señal de la salvación del pueblo israelita. También se lo llama Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros. En Mateo 1 vemos que cuando nace Jesús dice que vino Emmanuel. Jesucristo es Dios que vino haciéndose hombre. Él está con nosotros. Ahora el versículo 15. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí se está refiriendo a Jesucristo. Dice desechar lo malo. Señala que Jesús, mediante su muerte en la cruz, perdonará el pecado de su pueblo. Dice escoger lo bueno. El Señor Jesús escogió lo bueno. Obedeció a Dios hasta la muerte y culminó la justicia. Y a cualquiera que crea en Jesús se le viste con su justicia. Aquí aparece mantequilla y miel. Simboliza la palabra de Dios. Salmo 19:10. Además, históricamente, Emmanuel hace referencia al pueblo de Judá. Isaías 8:8.
El pueblo de Judá era muy infantil y no sabía escoger lo bueno. Por eso el país nórdico, Siria, había invadido Israel y desoló la tierra. No se podía cosechar, por eso comería mantequilla y miel. Ahora leamos el versículo 16. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí desechar lo malo indica que Cristo en su segunda venida va a juzgar al mundo malvado. Dice, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Aquí los dos reyes indican al rey de Israel, reino del norte, y al rey sirio. Significa que finalmente el rey de Israel norte y el rey de Siria van a perecer. Segundo de Reyes 15:30. Segundo de Reyes 16:9. De este modo profetiza que el Señor Jesús vendrá al mundo a través de una virgen. Según Génesis 3:15, Cristo vendría como descendiente de una mujer. Ahora veamos el capítulo 8. El título del capítulo 8 es la destrucción de los dos reinos. Primer punto principal, anticipo de la destrucción de los dos reinos. Versículos 1 al 4. Segundo, invasión del ejército asirio. Versículos 5 al 8. Tercero, destrucción de las naciones. Versículos 9 al 10. Cuarto, hay que temer a Jehová. Versículos 11 al 15. Quinto, hay que esperar a Jehová y su palabra. Versículos 16 al 19. Sexto, los que se apartaron de la palabra sufrirán tinieblas y dolores. Versículos 20 al 22. Aquí dice que serán destruidos los dos reinos. Por la invasión de Asiria serán destruidos Israel, el reino del norte y Siria. Pero el reino de Dios será edificado por Dios. Ahora pasemos al capítulo 9. El título del capítulo 9 es La gran luz. Primero, resplandece una gran luz en tierra de oscuridad. Versículos 1 y 2. Segundo, el nacimiento y el reino del Mesías. Versículos 3 al 7. Tercero, los soberbios que se oponen serán castigados. Versículos 8 al 12. Cuarto, Israel será destruido por gobernantes erróneos. Versículos 13 al 17. Quinto, destrucción de la tierra por la ira de Jehová. Versículos 18 al 21. Leamos el capítulo 9, versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Está profetizando que la tierra que antes era oscuridad y sufría angustia será gloriosa. La tierra de Zabulón es la región al oeste de Galilea. Es la región que recibió por heredad la tribu de Zabulón. Y la tribu de Neftalí recibió por heredad la región norte de Galilea. El camino del mar se refiere a la costa del mar de Galilea. Aquel lado del Jordán se refiere al este del Jordán. Estos estaban en la frontera entre Israel y las regiones de los gentiles. Vivían en las afueras de la región norte. Por eso eran invadidas
frecuentemente por los grandes reinos del norte. También venían a vivir los gentiles. Así ingresaron a esas regiones las costumbres paganas. Por eso los israelitas menospreciaban a los israelitas de esas regiones de Galilea. Pero Dios dice que hizo gloriosa a esa Galilea. ¿Cómo hizo a Galilea gloriosa? Porque Jesús llegó a vivir en esas regiones de Galilea, Capernaum y Nazaret. Además, Jesús anunció el Evangelio en esas regiones. Por eso, allí resplandeció una gran luz. La tierra de oscuridad cambió y se alumbró. Llegó a ser gloriosa. El versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ese pueblo vio gran luz. Los hombres que vivían en tierra de sombra de muerte obtuvo vida. Al pasar Jesús por estas tierras de oscuridad y muerte, surgió la vida y luz. Jesús es la luz del Evangelio y la luz de vida. Juan 1:9, Juan 9:5. Pasa lo mismo con cualquier país. Cuando se anuncia el Evangelio, ese país es alumbrada y recibe vida. Cuando recibe el Evangelio, ese país se llena de poder, hay entendimiento, por eso se desarrolla más. Además, cuando aceptan el Evangelio, no solo llegan a creer en Jesús, también llegan a ser países económicamente poderosos. Las personas que sirven a los ídolos y a los demonios del pasado viven de mal en peor, pero las personas y los países que reciben el Evangelio y creen bien en Jesús son bendecidos. Versículo 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando brilla el Evangelio, allí hay alegría y gozo. Los segadores se alegran por la siega. Hay gozo de victoria en la batalla. Anunciar el Evangelio es semejante a la cosecha. Juan 4, 36 al 38. Está anunciando la victoria de la resurrección de Jesús. Versículo 4. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Los que no creen en Jesús son cautivos del pecado y del diablo. Creyendo en Jesucristo hay libertad y liberación. Lucas 4, 18, 19. Aquí el yugo es el yugo de dolor, es el yugo del pecado. Mateo 11, 28. Si todos nosotros los pecadores nos acercamos a Jesús, Él nos resuelve nuestros dolores y fatiga. Además, nuestro Señor Jesús quiebra todos los azotes y varas. Nos da la libertad espiritual. 1 Corintios 7, 20 al 22. Nos hará como el día de Madián. Hará lo mismo que hizo cuando Gedeón y sus 300 valientes vencieron a los madianitas. Nos hará vencer el pecado, al diablo y a la muerte. Versículo 5. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, y todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego.
El reino de Cristo es reino de paz. Ya no son necesarias las guerras. Creyendo en Jesucristo, podremos vivir en el mundo de paz. Es la paz de corazón. Juan 14:27. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí dice, un niño nos es nacido. Está profetizando el nacimiento de Cristo. Isaías 7:14. También dice, hijo nos es dado. Significa que Cristo vendría en naturaleza humana, o sea, vendría al mundo en cuerpo humano. Dice, el principado sobre su hombro. Es el buen cumplimiento de la política. Luego hay varios nombres que manifiestan a Jesucristo. Primero, admirable. Significa que Cristo es alguien que trasciende el entendimiento humano. Es Dios. Realiza la obra de Dios. Luego dice consejero. Cristo tendría la sabiduría absoluta. Lo planifica todo y lo lleva a cabo sin ningún fracaso. Es el Jesús de la sabiduría. Isaías 11:2. Primera de Corintios 1:30. Tercero, Dios fuerte. Cristo es el Dios trino de poder, Padre eterno. Cristo muestra al Padre Dios. Juan 14:9. Cristo es la fuente de la vida. Es el Señor que nos ama. Cuarto, príncipe de paz. Cristo es quien da la paz. Nos da la paz del corazón. Primera de Corintios 5:19. Juan 14:27. Leamos el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cristo realiza una política perfecta. Es un reino justo. El reino de Cristo es inmutable. No tiene mudanza. Fluye sobreabundantemente la paz. Sobre el trono de David significa que heredará el derecho real de David. Significa que Cristo nacería como descendiente de David. Segundo de Samuel 7:16. El reino y trono de Cristo son firmes. Isaías 22:22. También protegerá su reino con justicia y equidad. El reino de Cristo es perfectamente justo. No hay iniquidad, no hay injusticia. Cristo va a desarrollar este hermoso reino. Pasemos al capítulo 10. El título del capítulo 10 es La vara de ira. Primero, castigo del pecado de Israel. Versículos 1 al 4. Asiria es la vara de Dios. Versículos 5 y 6. Tercero, la soberbia de Asiria y el juicio de Dios. Versículos 7 al 19. Cuarto, el remanente de Israel se apoyará en Jehová. Versículos 20 al 23. Quinto, los reyes que hieren a Israel serán finalmente destruidos. Versículos 24 al 34. Dios va a usar a Asiria como una vara o palo para disciplinar temporalmente. Cuando los hijos se portan mal, se les golpea con varas. Pero si los hijos
se corrigen, se quiebra la vara. Cuando el pueblo israelita peca, las naciones paganas son usadas como varas. Cuando el pueblo israelita se corrige, las naciones paganas serán quebradas. Capítulo 11. Título del capítulo 11. Paz. Primero vendrá Cristo como para salvación y juicio. Versículos 1 al 5. Segundo, edificación del reino de Cristo. Versículos 6 al 10. Tercero, el pueblo escogido regresará al reino de Cristo. Versículos 11 al 16. Leamos el versículo 1. Brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. El capítulo 11 es profecía sobre Cristo. Isaí fue padre de David. Tronco y raíces de Isaí se refieren al linaje de David. Romanos 1:3. Retoño y vástago indican a Cristo. Significa que de la descendencia de David sería enviado el Cristo. El retoño al principio parece insignificante, pero va a crecer progresivamente y edificará el reino de Cristo. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Espíritu de Jehová se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu del temor de Jehová. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Aquí se refiere al reino milenial. Dijimos que hay 3 teorías sobre el reino milenial. Nosotros creemos en la teoría de premilenarismo. Indica que el Señor Jesús vendrá por segunda vez antes del reino milenial. El reino milenial será un mundo hermoso. Será restaurado el jardín de Edén. Allí no habrá pecado. Apocalipsis 20, 1 al 3. Dios encerrará al diablo en el abismo. Cuando Jesús venga en su segunda venida, el cuerpo de los creyentes será transformado en semejanza del cuerpo de Jesús. En el reino milenial, nosotros los creyentes seremos reyes, con cuerpo espiritual. Los pueblos de ese lugar van a tener los cuerpos físicos que tenemos ahora. Nosotros los gobernaremos. Ellos van a vivir en este mundo durante 1000 años. Y como el diablo estará encerrado, no van a pecar. Luego del reino milenial va a haber el juicio del gran trono blanco. Y entraremos al eterno reino de los cielos. Ahora veamos el capítulo 12. El capítulo 12 tiene como título El pozo de la salvación. Primero, la tranquilidad del que mora en Cristo. Versículos 1 y 2. Segundo, saca el agua del pozo de la salvación. Versículo 3. Cuarto, agradece y anuncia. Versículos 4 al 6. Versículo 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues
Aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Es el día de la salvación de Cristo. Antes de creer en Jesús estábamos bajo la ira de Dios. Ahora por la fe en Jesús la ira de Dios está descansando. Dios nos da tranquilidad y gozo. Alabemos a Dios agradecidos por la gracia de la redención. Versículo 2. He aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Dios es la salvación del creyente. Por eso los creyentes debemos confiar solo en Dios y esperar en Dios. Debemos considerar a Dios como nuestra fortaleza. Debemos alabar a Dios, mi salvación. Versículo 3. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. El pozo de la salvación se refiere a la verdad de la redención de Cristo, o sea, se refiere a la Biblia. Es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios sobreabunda la vida. Debemos anunciar el Evangelio agradecidos por la gracia de la redención. Veamos el capítulo 13. El título del capítulo 13 es La destrucción de Babilonia. Primero, vendrá el ejército que invadirá a Babilonia. Versículos 1 al 5. Segundo, Babilonia hará luto. Versículos 6 al 8. Tercero, el hombre será más escaso que el oro. Versículos 9 al 18. Cuarto, Babilonia será un desierto y vivirán los animales salvajes. Versículos 19 al 22. El capítulo 13 profetiza que finalmente la poderosa Babilonia será destruida. Los reinos del mundo, por más poderosos que sean, van a ser destruidos. Dios va a juzgar en algún momento el mundo pecador. Veamos el capítulo 14. El título del capítulo 14 es Proclamación de la destrucción. Primero, restauración de Israel. Versículos 1 al 3. Segundo, profecía de la destrucción de Babilonia. Versículos 4 al 23. Tercero, profecía de la destrucción de Asiria. Versículos 24 al 27. Cuarto, profecía de la destrucción de los filisteos. Versículos 28 al 32. El reino de Dios será restaurado. El reino de Dios triunfará. La verdad triunfará, pero los países del mundo, por más fuertes que sean, serán destruidos. Babilonia, Asiria y los filisteos serán destruidos. Leamos el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El versículo 12 dice, lucero, hijo de la mañana. Aquí se refiere al rey de Babilonia, se refiere a la caída y derrota del rey de Babilonia. Ahora pasemos al capítulo 15. Título del capítulo 15, Castigo. Primero, Moab será destruido en una noche. Versículos 1 al 4. La huida de los pecadores de Moab. Versículos 5 al 8. Tercero, se derramarán plagas en el lugar donde hayan huido. Versículo 9. El capítulo 15 indica que Moab, vecino de Israel, va a perecer. Todos los países que molestaron a Israel perecerán. Pasemos al capítulo 16. Título del capítulo 16, La lamentación de Moab.
Primero serán bendecidos los que ayudan a Israel. Versículos 1 al 5. Segundo, juicio por la soberbia de Moab. Versículos 6 al 12. Tercero, en 3 años Moab será destruido. Versículos 13 al 14. Ahora pasemos al capítulo 17. Título del capítulo 17. Devastación de Israel. Primero, anticipo de la destrucción de Damasco. Versículos 1 al 3. Segundo, Israel pondrá su mirada en Jehová, luego de ser destruida. Versículos 4 al 8. Tercero, causa del fracaso de Israel. Versículos 9 al 11. Cuarto, alboroto de las naciones y el juicio de Dios. Versículos 12 al 14. Aquí perece Damasco. Damasco es la ciudad capital de Siria. Isaías 7:8. Finalmente, Siria también perecerá. Ahora pasamos al capítulo 18. Título del capítulo 18, Desolación de Egipto. Primero, reprensión contra Judá por enviar mensajeros solicitando ayuda a naciones paganas. Versículos 1 al 3. Segundo, Jehová brinda su gracia silenciosamente. Versículo 4. Tercero, Jehová juzga a los enemigos de Judá. Versículos 5 al 6. Cuarto, Egipto subirá al monte trayendo regalos. Versículo 7. Aquí anticipa la desolación de Egipto. Ahora pasemos al capítulo 19. Título de este capítulo: Castigo contra Egipto. Primero, anticipo de la destrucción de Egipto. Versículos 1 al 17. Segundo, en Egipto se levantará el reino de Dios. En Egipto se levantará el reino de Dios. Versículos 18 al 22. Egipto, Asiria e Israel tendrán paz. Significa que Egipto será destruido, pero incluso en Egipto van a aparecer creyentes. Allí se establecerá el reino de Dios. Se establecerá la iglesia. Ahora pasemos al capítulo 20. Títulos del capítulo 20. Desnudez. Primero, Asiria toma a Asdod. Versículo 1. Segundo, Isaías anda 3 años desnudo y descalzo. Versículos 2 y 3. Tercero, Egipto, Etiopía y Asiria serán cautivos. Versículos 4 al 6. Profecía de que Asiria conquistará a Asdod de los filisteos. Además, Egipto y Etiopía serán cautivos de Asiria. Capítulo 21. Título del capítulo: Advertencias contra los 3 reinos. Primero, advertencias contra Babilonia. Versículos 1 al 10. Segundo, advertencias contra Duma. Versículos 1 al 2. Versículos 11 y 12. Tercero, advertencias contra Arabia. Versículos 13 al 17. Finalmente perecerán Babilonia, Duma y Arabia. Pasemos al capítulo 22. Título del capítulo 22 es Falta de arrepentimiento. Primero, los gobernantes huyen y son atrapados. Versículos 1 al 3. Segundo, el profeta se entristece y se lamenta. Versículo 4. Tercero, disciplina de Dios contra Jerusalén y Judá. Versículos 5 al 11. Cuarto,
Israel no se arrepiente, sino que se conduce libertinamente. Versículos 12 al 14. Quinto, Sebna, que profanó la casa de Dios, es exiliado. Versículos 15 al 19. Sexto, afirmación y caída de Eliakim. Versículos 20 al 25. Pasemos al capítulo 23. Título del capítulo: Juicio contra Tiro. Primero, Tiro será asolado. Versículos 1 al 12. Galilea y Tiro serán destruidos por Asiria. Versículos 13 y 14. Tercero, la restauración de Tiro luego de 70 años. Versículos 15 al 18. Pasemos al capítulo 24. Título de capítulo: Dando gloria a Dios. Primero, Jehová hará que la tierra esté dada vuelta. Versículos 1 al 13. Segundo, Jehová será glorificado. Tercero, la tierra se airará y se quebrará. Versículos 17 al 20. Cuarto, Jehová juzgará el mal. Versículos 21 al 23. Jehová juzgará el mundo. Juzgará al mundo pecador. Juzgará las riquezas, las culturas y las civilizaciones del mundo. Juzgará a las naciones del mundo. Juzgará al mundo lleno de pecado. Por eso la tierra temblará y se quebrantará. Y finalmente se establecerá el reino de Dios. El reino de nuestro Señor Jesús es eterno. El reino de nuestro Dios es eterno. Acá terminamos la tercera clase de Isaías. Muchas gracias.